Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vas a ver en las pantallas, espero que estén funcionando. Si no, tranquilo, me encantaría que me puedas seguir. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. No termina Dios con una instrucción y le promete algo a Josué. Te prometo a ti. Te prometo a ti. Y esta es la palabra de Dios, y oro para que entre en nuestro espíritu y nuestro corazón, porque es Dios hablándonos personalmente. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Miren esto, es Dios hablándonos. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra. Papá, hoy estamos en tu presencia porque te necesitamos, Señor, y que esta promesa hoy se revele en nuestro espíritu, a nuestro corazón, papá, y que podamos verte a ti, sabiendo que estarás con nosotros así como estuviste con Moisés, sabiendo que tú nunca nos abandonas, que tú nunca nos dejas, que tus lazos de amor nos rodean aunque queramos escaparnos de ti, Señor. Danos ojos para verte. Danos ojos y un espíritu para conquistar Uruguay para el nombre poderoso que hay en Jesús. Danos un espíritu, Señor, de conquista para alcanzar a nuestros familiares y que puedan verte a ti. Papá, oro por los próximos minutos. Toma el control absoluto. Espíritu Santo, háblanos. Desafíanos. Levanta nuestra mirada, Señor, si hoy estamos decaídos, sin fuerza, sin ganas. Que tu Espíritu Santo haga un intercambio divino en nuestro espíritu y podamos salir de este lugar llenos de fe por lo que tú tienes preparados para nosotros, sabiendo que lo mejor está en camino. En el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos amén y amén. Recuerdo una mañana estando en Buenos Aires, Argentina, con mi hermano. Y de repente suena ese teléfono y tiene esas noticias que nunca esperás. Esas noticias que te agarran completamente desprevenidos. Esas noticias que no se las decías, que nadie pueda tener ese tipo de noticias. Y de repente ese teléfono suena y atendemos. Y lo que recibimos del otro lado de la llamada fue: Leo ha muerto. Nosotros quedamos en shock. Con mi hermano, Leo era un amigo de la familia. Leo era un mejor amigo de mi hermano que tenía 20 años y de repente él dejó de respirar. Recuerdo lo que eso causó a nosotros como familia. Cómo nos quedamos congelados por lo que había pasado. No teníamos respuesta de lo que estaba sucediendo. No fue que tal vez Leo estaba cargando una enfermedad y nos iba preparando para algo, pero teníamos fe. No, de repente una muerte súbita golpeó su corazón. Obviamente los propósitos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. No necesitamos entender todo para confiar en que Dios tiene el control y Él sabe lo que hace. Pero fue un momento tan duro para nuestra familia que quedamos todos congelados. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir. De repente todo el grupo de amigos de mi hermano, todo el grupo de amigos de Leo entran en un proceso de varias semanas, varios meses, de un duelo tan profundo que no podían levantar cabeza. De un duelo tan complicado que
no podían entender cómo Leo había pasado a la eternidad. Y recuerdo tener una conversación, obviamente el duelo y el consuelo no había. El duelo era fuerte, pero no había palabras que puedan consolar nuestra temporada como la que estábamos atravesando. Pero de repente yo veo a mi hermano que se mete en una temporada en donde constantemente él está deprimido y no puede salir adelante. Sus conversaciones después de las primeras semanas, después de los meses siguientes, después del año es: no sé para qué vivir. No quiero vivir. Y de repente tenía a mi hermano, un hombre lleno de potencial, que no podía levantar cabeza por algo que no había entendido, por algo que nos había creado un duelo nosotros. Y recuerdo estar teniendo esta conversación con mi hermano: es Pablo, nadie va a borrar el dolor que sentís. Probablemente el consuelo no sea suficiente que podamos tener para sentirnos completamente en paz. No hay algo que pueda suceder que pueda transformarnos y cambiar nuestra manera de seguir. Pero lo único que te puedo decir es que no podemos quedarnos acá, porque hay mucho más por delante. No nos podemos quedar estancados en este duelo que nos está lastimando, en este duelo que nos está rompiendo por dentro, porque hay una vida que hay que seguir viviendo. La vida continúa. Y no quiero decir que borres el pasado, y no estoy diciendo que te olvides de tu amigo y de nuestro amigo. Estoy diciendo que mientras vivimos, seguiremos adelante, porque Dios va a traer paz en medio de una situación que no tenemos paz. Dios va a traer consuelo cuando no tenemos ese consuelo. Pero no podemos quedarnos acá tratando de conseguir un consuelo que nunca lo vamos a tener. Y en esta historia vemos que el líder político, el líder espiritual del pueblo de Israel, muere. En esta historia vemos un paralelismo en donde el pueblo de Israel literalmente se queda sin referente. El pueblo de Israel, el hombre que había sacado de esclavitud al pueblo de Israel, de repente su corazón deja de latir y Dios lo llama. De repente un pueblo que había sido terco y obstinado y seguía a Moisés, de repente se queda sin identidad. Y aparece en la escena un hombre llamado Josué. Josué era el asistente de Moisés. Josué, una persona que acompañaba a Moisés en todo lo que él estaba haciendo. Y él recibe el llamado de parte de Dios y le dice: Moisés murió. Ya sé que lo sabes, pero en otras palabras, Dios está entrando en la escena para decirle: Josué, necesito que te levantes. Josué probablemente estaba haciendo su duelo, no entendía cómo su líder político, su líder espiritual, había dejado de estar en la tierra. Pero Dios le hace un llamado a Josué y le dice: Josué, yo sé que me llevé a Moisés. Yo sé que había muchos planes con Moisés. Yo sé que había muchos sueños y que para vos era un padre. Pero ahora es tiempo de que termines con tu duelo y que levantes tu mirada, porque hay un pueblo que hay que llevar al lugar donde yo lo prometí. Y muchas veces vos y yo somos de esa manera, acampamos en lugares que no tenemos que estar. Josué estaba acampando en un duelo. Josué estaba acampando en una situación. Josué estaba acampando en los recuerdos de Moisés, en los asados que comían juntos, en cuando lo había llevado al monte Sinaí. Y Josué de repente se le fue. Toda su esperanza se le cayó. ¿Te has sentido alguna vez así en un área de tu vida como Josué? Que de repente te quedas sin referencia, quedas sin fe. De repente lo que parece que debería estar bien no está bien. Nos metemos en esa cueva. Nos cuesta salir. Y ahí es donde Dios entra a la escena y dice: Josué, te quiero recordar, Moisés ya murió. En otras palabras, te quiero recordar que lo que pasó, pasó. Te quiero recordar que lo que no fue, no fue. Pero hay mucho más de Dios por delante. Yo tengo mucho más planes por delante, porque Dios no se limita a una persona. Dios se limita a un pueblo que está lleno de fe y expectativa por Él. Dios no se limita a simplemente un plan, porque los planes de Dios siempre se harán, no dependiendo de personas, no dependiendo de líderes, no dependiendo de ungidos. Los planes de Dios siempre se van a hacer, porque los planes de Él siempre son buenos. Siempre sus planes son de amor, siempre sus planes son de gracia, siempre sus planes son para darnos una expectativa, siempre sus planes son para hacer milagros, siempre sus planes son de bien. Pero Dios se tiene que acercar a Josué y decir: hey Josué, necesito que levantes tu mirada. ¿Has acampado alguna vez en algo en donde te tiene clavado?
Hay algo que hoy tenemos que soltar, iglesia, para seguir adelante. El 2024 está terminando y tal vez muchas cosas no salieron como esperábamos. ¿Sí o no? Yo me incluyo. Tal vez había sueños, había metas, había proyección, un montón de cosas. Tal vez un plan que teníamos económico. Tal vez era una relación que no sucedió. Hay un montón de cosas que tal vez no salen como esperábamos. Pero Dios sigue teniendo el control. Y hoy Dios te está diciendo, hoy levanta la mirada porque hay mucho más por delante. Tal vez las cosas no salieron como esperabas, pero yo sigo siendo Dios. Yo sigo teniendo el control. Yo sigo sosteniendo tu vida en la palma de mis manos. Y si Dios tiene nuestra vida en su palma de sus manos, quiere decirte, Él sigue obrando a favor. Él nos llevará a un futuro brillante. Él nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque Dios siempre opera así. Y es hermoso como Dios le dice a Josué, hay más, Josué. Pensaste que viste mucho, pero hay mucho más. Dios no sacó al pueblo de Israel para dejarlo en el desierto sin su líder espiritual, que Moisés había ido. Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Y ese era un propósito divino de Dios. Y Josué pensó que iba a ser con Moisés. No fue con Moisés. Porque sus planes son mucho mejores que los nuestros. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios que aún no hemos visto nada. Que tal vez el 2024 no ha terminado de la mejor manera o no está pintando como nosotros esperamos. Pero nuestro Dios nos está esperando con un 2025 lleno de fe, lleno de expectativas, lleno de sueños y lleno de visión. Todavía no hemos visto nada con nuestra familia, lo que Dios va a hacer. Todavía no hemos visto nada lo que Dios hará con nuestros hijos, como Él lo hará. Todavía no hemos visto nada lo que pasará con tu familia y la salvación que va a tener, el impacto que va a tener. Todavía no hemos visto nada financieramente en nuestra vida como familia. Todavía no hemos visto nada en Uruguay, Hilson, Montevideo. No hemos visto nada, hemos visto muchos milagros. Hemos visto su fidelidad a Dios, pero aún hay mucho más de parte de Dios para nosotros. Hay mucho más hijos pródigos que alcanzar. Hay mucho más personas que conectar con la mano de Jesús. Y eso lo vamos a lograr juntos. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos dice, hey, hay mucho más. Hay mucho más. Decirle a la persona que tenés al lado, hay mucho más para tu vida. Decirle a la persona que tenés a tu lado, hay mucho más Dios para tu vida. Pero Dios quiere que miremos siempre hacia adelante. He titulado este mensaje, hay mucho más por delante. Nuestra responsabilidad es decidir cuándo terminar el duelo. No quiero decir que el duelo va a ser algo que tenemos que saltear, porque el duelo es necesario. Dios nos hizo con sentimientos y emociones, y no hay que tapar duelos, no hay que tapar emociones, sino hay que procesar ese sentimiento y que Dios pueda consolar. Pero hay una decisión que tomar de no quedarnos como víctima en ese duelo. Y hay una gran diferencia. Hay una decisión que nosotros podemos tomar de no quedarnos ahí, porque hay mucho más de Dios para nosotros. Y hoy quiero hablarte de 3 cosas rápidas. Cuando ponemos nuestra mirada en lo que hay por delante, aprendemos a, número 1, que debemos soltar lo que no fue. Cuesta soltar. Soltar lo que no fue. Soltar lo que no fue. Muchos teníamos ideales y sueños. Muchos teníamos expectativas claras. Pero si algo no fue, hay que soltarlo. Si algo no está saliendo como nosotros esperemos o esperamos, vamos a confiar en Dios. Vamos a creerle a Dios que Él tiene el control. Pero no podemos quedarnos como víctimas en eso que no fue. No quiero decir que deje de soñar. No quiero decir que no deje de creerle a Dios. No quiero decir que le creas con todo tu corazón a Dios, porque eso es parte de nuestra fe. Pero no te quedes en lo que no fue. ¿Sabes lo interesante? Que en el Antiguo Testamento los duelos se hacían aproximadamente 7 días. Era lo que se llama el Shivá. Son 7 días de duelo en el pueblo judío cuando había un fallecimiento. Pero la ida de Moisés no duró 7 días, sino que duró 30 días. Obviamente por ser un gran hombre de Dios y un líder. Y eso trajo mucho al pueblo de Dios, en donde quería hacer un duelo por eso. Pero es interesante entender cómo el duelo de 7 días se transformó en 30. Y aquí algo muy importante para entender: a veces nosotros extendemos duelos porque estamos cómodos en eso. A veces extendemos duelos porque parece, estoy bien con este sentimiento. Me dejó mi novia, mi novio, estoy bien acá. Déjame escuchar canciones de Luis Fonsi. Déjame escuchar canciones de Sin Bandera, de Maluma, déjame escuchar canciones de, no sé, porque estoy cómodo, me gusta eso, como me siento pobrecito, me dejaron, me rompieron el corazón. A veces me he encontrado esa situación. Y Dios te dice, es tiempo de soltar lo que tenés que soltar. Es tiempo de determinar cuándo se termina tu duelo. Es tiempo de que el Shivá no dure 30 días, sino que dure 7. ¿En qué áreas nosotros tenemos que soltar ciertas cosas? Tal vez es tiempo de soltar una relación que no va.
Tal vez es tiempo de soltar un dolor. Tal vez es tiempo de soltar a esa persona que te lastimó. Tal vez es tiempo de soltar esa apatía espiritual. No queremos hablar con Dios. Tal vez es tiempo de involucrarte profundamente con el corazón de Dios. Tal vez es el tiempo de soltar esa adicción que no te lleva a ningún lado. Tal vez es tiempo de soltar de ver esas cosas que no te están haciendo bien. Tal vez es tiempo de que podamos soltar para caminar libremente, porque el futuro que Dios tiene para nosotros es increíble. Hay mucho más de Dios por delante y es interesante entender que si nosotros no soltamos las cosas del pasado, nunca podremos llegar al futuro que Dios tiene para nosotros. Tenía un amigo, amo mis amigos. Digo tenía porque hace mucho no lo veo, pero eran esos amigos de secundaria. Y este amigo tiene una particularidad. Y él es que se había enamorado una vez de una chica que había sido su primer novia. Y esta chica le había roto el corazón. ¿Me siguen? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Esta persona le había roto el corazón y cada vez que tratábamos de empujar a mi amigo para, dale, no puedes, ni siquiera un mes, estás hace 3 años pensando en la misma persona, amigo. Ya está, ya fue, soltalo. Él constantemente buscaba en relaciones lo que la otra persona, su primer novia, le hacía sentir a él. Entonces todas sus relaciones terminaban siendo frustradas y truncas porque buscaba a alguien que no iba a tener nunca, porque todos somos diferentes. Y recuerdo esta situación que le dije, si vos no soltás esto, tu vida va a ser un ciclo. Va a ser cíclico, no vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque estás siempre atado a lo que no fue. Estás siempre atado a la persona que te pensaste que iba a ser la ideal para tu vida. No fue, amigo. Hay que soltar. Hay que crecer. Si algo no fue en tu vida, seamos simples de soltar. Si algo está costando, soltemos. ¿Qué te está costando soltar? En 2 de Corintios dice, capítulo 5 al 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y me encanta cómo Dios es intencional con esto a través de Pablo desafiando a la iglesia de Corinto. En otras palabras dice, muchachos, si ustedes conocen hoy a Jesús, su pasado ya no pesa. En otras palabras, ya no tienen que seguir acampando en lo que antes era una realidad para ustedes, porque Jesús hace todas las cosas nuevas. Lo pasado queda pisado, su gracia nos limpia. Él te dice, qué bueno que viniste a mis brazos. Ahora puedo limpiarte y para que puedas caminar en un futuro de libertad que yo pongo en vos. En otras palabras, Dios se encarga de que cuando aceptamos a Jesús, el pasado no nos ate. El pecado no nos condene. Él nos hace libres porque Él quiere que seamos libres. Y esa libertad la encontramos en Jesús. Deja de martirizarte por lo que has hecho en el pasado. Deja de cuestionarte y decir, estoy haciendo las cosas mal. Dios no te pone en juicio nunca. Él te ama y la gracia de Jesús es suficiente para poder entrar a la presencia del Padre sin manchas. Porque cuando uno se acerca a Jesús, Él nos limpia. Él borra nuestro pasado y nos da acceso a la presencia del Padre. Pero ¿qué tenés que soltar hoy? Que tal vez te está pesando. Dios siempre nos saca el peso de nuestro pasado y nos perdona para poder poner nuestra mirada en lo nuevo que Él quiere hacer. ¿Qué te está frenando? Cuando ponemos nuestra mirada en lo que hay por delante, aprendemos a avanzar hacia el futuro. Avanzar hacia el futuro. Y es hermoso ver cómo Dios opera. Dios no sacó al pueblo de Israel para dejarlo en medio del desierto sin un líder. Dios no sacó al pueblo de Israel de esclavitud para meterlos en un desierto. La persona que abrió el camino, muchachos, se termina la fiesta, son desobedientes. ¿Saben qué? Arréglense ustedes en el desierto. Me cansaron, aunque Dios varias veces lo cuestionó y lo pensó. Dijo, ¿saben qué? No hay un plan para ustedes. Hagan lo que quieran. No, pero Dios levantó un hombre llamado Josué que dijo, hay mucho más de Dios por delante. Y Dios termina usando personas que dicen, hay mucho más de Dios por delante. Es interesante que cuando uno decide no acampar
y empieza a soltar cosas, también hay una segunda consecuencia que es mirar hacia el futuro. ¿Cómo estás mirando vos el futuro? ¿Estás mirando el futuro con esperanza? O tal vez todas las cosas que no salieron empezaron a nublar tu visión, a nublar tu declaración. Así, bueno, tal vez Dios se confundió conmigo. Tal vez no soy suficiente. Tal vez el plan que pensé que Él tenía para mí, que me iba a usar y que iba a poder hablar y que iba a poder inspirar a la gente, o tal vez que iba a poder tener mi negocio, mi empresa, o tal vez el emprendimiento, mis hijos de una manera, o mi familia, o esta relación que se cayó, tal vez no está sucediendo y tal vez Dios se olvidó de mí. Eso es una mentira al infierno. Nuestro Dios es un Dios que siempre opera de bien en bien. Su favor y su gracia nos acompañan por siempre. Y yo estoy acá para decirte de parte de Dios, Dios no se ha olvidado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Hay mucho más de Dios por delante para personas que le creen como vos y como yo. No te detengas, hay que mirar hacia el futuro porque hay mucho más de Dios. Y lo interesante de esto es que Josué vio muchísimo. Josué lo vio todo. Josué vio cuando Moisés de repente se le enfrenta a un faraón y dice, libera a mi pueblo. Josué lo vio. Dijo, este loco Moisés está desafiando al faraón, el rey de todo esto, y decirle que libere a gente para que deje de laburar para él. Y si no lo haces, le dijo Moisés al faraón, plagas van a venir. Josué vio plagas. Josué vio de repente cuando Moisés saca al pueblo de Israel, ver que el mar se abra en dos. Imagínate, está en la Rambla. Tenemos Sisehur Paris, tenemos que cruzar para el otro lado. Se abre. De repente Josué no solo vio eso, sino que de repente vio a Moisés que golpeó una roca y Dios da agua a su pueblo. Como este techo, imaginen que se abre y sigue cayendo agua. No solo eso, sino que vio que aves alimentaban al pueblo de Dios a través del maná, diariamente. O sea, imagínense el nivel de lo que Josué vio, de la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. Pero Josué tiene que volver a mirar el futuro y no decir y pensar, murió Moisés y la promesa muere con Moisés. No, la promesa no muere con Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios que abrió el camino. Moisés fue inspirado por Dios para el camino, pero ahora yo tengo una responsabilidad que hacer para seguir edificando. Yo tengo una responsabilidad que hacer para que lo que Dios está llamándome a que haga, que lo pueda hacer con mi corazón, mirando hacia el futuro. En nuestra vida no hemos visto muchos milagros. Hoy que estemos acá en la iglesia es un milagro. Hoy que estemos declarando el nombre de Jesús en un país ateo es un milagro. Hoy que tengamos aire en nuestros pulmones es un milagro. De repente tener una familia de fe, estar adorando el nombre de Jesús es un milagro. De repente poder tener dos piernas para venir caminando acá es un milagro. ¿Acaso eso no es un milagro de Dios? Nuestros hijos creciendo, eso es un milagro. Pero hay mucho más de parte de Dios. Dios no es un Dios que acampa en sus milagros pasados. Dios es un Dios que sigue abriendo el mar rojo una y otra vez. Dios es un Dios que promete su sanidad, lo prometió y lo seguirá prometiendo y lo seguirá haciendo. Porque nuestro Dios no es un Dios que celebra el pasado. Nuestro Dios siempre nos apunta al futuro. Y nuestro futuro, iglesia, y tu futuro, iglesia, es un futuro de paz, de gracia, de milagro, de misericordia, de abundancia. Porque así opera nuestro Dios. Y tenemos que ser intencionales a no pensar que si Dios lo hizo en el pasado, no lo puede hacer en el futuro. Porque Dios lo seguirá haciendo. 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 Y eso me emociona mucho. En Josué 1 al 8. Presten atención a esto porque nosotros creamos el futuro. Creamos el futuro levantando nuestra mirada. Creamos el futuro declarando lo correcto. Creamos el futuro teniendo expectativa y fe por lo que viene. Y en Josué 1 al 8, miren lo que le dice Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una consecuencia por hacer las cosas correctas. Hay una decisión que nosotros tenemos para ver que todo lo que hagamos nos salga bien. Y eso es meditar en la palabra de Dios. Pero miren lo que dice la primera oración. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que fluye en nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón.
¿Qué es lo que hacen nuestras palabras? Crean futuro. ¿Qué es lo que hacen nuestras declaraciones? Crean en lo invisible lo que queremos ver. Uruguay es una nación de Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu sanidad está en camino. Los mejores días para tu vida están por delante, no en el pasado. Esas son las declaraciones que se alinean con lo que Dios habla. Pero me encanta que Dios le dice, si querés que todo te salga bien, nunca te olvides de que en tu boca está la palabra de Dios. Cuán importante es nuestra confesión. Cuán importante es lo que hablamos. ¿Por qué siempre animamos a que sea una atmósfera de fe? Porque es lo que queremos ver. Es una atmósfera de fe que hace que el Espíritu Santo se pueda mover como Él solo se puede mover. ¿Por qué siempre adoramos y levantamos nuestra adoración en nuestro corazón? Porque es lo que decimos, lo que crea el futuro. ¿Cómo está tu declaración sobre tu esposa? ¿Cómo está tu declaración sobre tu esposo? Soltero, soltera, ¿cómo está tu declaración para la persona que estás esperando? ¿Cómo está tu declaración sobre tu finanza, sobre tu salud emocional? ¿Cómo está tu declaración sobre la iglesia? De repente cuestionamos todo. De repente ponemos en duda todas las cosas. Y lo que declaramos crea división. Pero nosotros somos esa iglesia que seguimos enfocados en el reino de Dios avance. Somos esa iglesia que amamos a Dios y amamos a las personas con todo nuestro corazón. Somos una iglesia que siempre hablará vida en esta casa. Somos una iglesia que siempre levantaremos al que está caído. Somos una iglesia que siempre hablaremos y declararemos que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Somos una iglesia, nunca será pastorcéntrica ni lídercéntrica. Siempre Jesúscéntrica será lo que edifica nuestra iglesia. Pero ¿cómo está tu declaración? Es interesante, hace poco se hizo un experimento donde se juntaron 2 arroces, arroz A y arroz B. Al arroz A constantemente le hablaban palabras positivas. Arroz, qué fachero te ves, qué blanco que estás más blanco que cualquier publicidad de Colgate. Gracias por el fruto que vas a dar, arroz. Gracias por ser un arroz. No sé qué haríamos si no fueras un arroz, le empezaban a decir. Y teníamos el arroz B, y el arroz B decir, sos una porquería, no servís para nada. Ni los chinos te quieren. Es más, te comen por compromiso. ¿Sabes qué? Hoy me levanté y te quiero decir que me caes muy mal. Y el arroz B empezó a recibir todo este tipo de palabras. ¿Saben lo interesante de esto? Que el arroz B que recibió palabras negativas se empezó a podrir. El arroz que recibió vida floreció. El sistema de putrefacción se aceleró mucho más en el arroz que recibía malas palabras que el arroz que recibía cosas buenas. Un arroz, chicos. Imagínense nuestro espíritu y nuestro corazón. Que siempre seamos una iglesia que habla vida. Que siempre seamos una iglesia, aunque veamos cosas que no están buenas, no quiere decir que negamos la realidad. Que siempre nuestra declaración es, Dios seguirá siendo fiel. Su presencia me acompañará. Así como estuvo con Moisés, estará conmigo. Y aún en Uruguay no hemos visto nada de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 18:21, termino. Y me acompaña el equipo. Si quieren me acompaña el equipo, gracias. En la lengua hay poder de vida y muerte. ¿Qué es lo que declara tu lengua? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu declaración? Hay poder en nuestra declaración. Nuestras palabras destruyen o construyen. Por eso es necesario llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, para que lo que salga de nuestra boca siempre declare y esté alineado con lo que Dios dice. Y número 3, cuando ponemos nuestra mirada en lo que hay por delante, aprendemos a desarrollar valentía, convicción y obediencia. Desarrollar valentía, convicción y obediencia. ¿Sabes que esto es muy interesante? Porque no me imagino a Josué llevando al pueblo de Israel donde tenía que llevarlo sin valentía. No me imagino a Josué diciendo, bueno, Dios, si me lo estás pidiendo, por favor, gracias, acompáñame, Señor, pero ¿es en serio que estás conmigo o no? No, Josué tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión fue de valentía, fue de convicción y de obediencia. Ok, Dios, no me siento capaz, pero si vos pusiste algo en mi mano, yo voy a serte fiel. Voy a sacar valentía de mi corazón
Y voy a ponerte en primer lugar, porque si vos crees en mí, es porque vos estás viendo la imagen completa. Y Josué tiene que desarrollar valentía. Valentía para mantenerse y liderar un pueblo completamente rebelde. Valentía para hacer este momento de dificultad donde Moisés, su papá, se había muerto. Su papá espiritual, su líder. Tomar la decisión. Capaz que Moisés. Tomar la decisión y decir, ok, voy a liderar al pueblo. Es una decisión, porque valentía no tiene que ver con capacidades. Probablemente hay decisiones que estamos tomando de valientes, pero con miedo. Hillsong Montevideo es una decisión de valiente de nuestros pastores. Porque cuando el cuadro económico empezó a complicarse acá, decidieron creer por esto. Decidieron creer por cada uno de nosotros. Y probablemente eso es una decisión de valentía, es una decisión de fe y es una decisión de obediencia. Aún no hemos visto nada de lo que queremos ver, pero Dios sigue edificando su iglesia. Aún no hemos visto milagros que queremos ver, pero Dios sigue edificando su iglesia. Y tal vez hay decisiones que tenemos que tomar en donde requiere valentía, obediencia y convicción. Porque lo emocional te diría, no, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a servir a la iglesia? Vos estás loco, un domingo a la mañana estás a las 7:30 de la mañana sirviendo a la gente. Papá, vos estás chiflado. ¿Para qué vas a la reunión? Te lavan el cerebro. ¿Cuántos en un momento nos dijeron eso? Mi respuesta es claro que Dios me lava el cerebro porque me transformó, papá. La sociedad me decía que no tenía propósito. Dios me lavó el cerebro una buena que ahora lo puedo ver y puedo ver que hay propósito, hay gracia y misericordia. Hay perdón de pecados. Claro que sí, Él transformó mi vida. Llámalo como quieras. Contalo como quieras, pero yo sé al Dios que sirvo. Y yo sé que tal vez para vos es una locura, porque lo que es locura para el mundo es poder de Dios. Y esto es poder de Dios. Estar juntos como iglesia es poder de Dios. Es una locura para el mundo, pero vamos a ver una locura transformada en una bendición, porque Uruguay va a ver la mano de Dios manifestarse como nunca antes. Pero hay decisiones que necesitan de nuestra valentía. Y Josué no necesitó tener el contexto de todo para ser valiente y moverse por convicción y obediencia. No, Josué no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Pero Josué recibe una promesa de parte de Dios. Y esa promesa de parte de Dios fue suficiente para Josué sacar valentía, ser obediente a Dios e ir para hacia el futuro. Tal vez necesitamos apagar la narrativa de la sociedad y hacernos cargo de una promesa que Dios nos dé. Una sola es suficiente para ver un avivamiento en nuestras vidas. Una promesa de Dios que nosotros nos agarremos es suficientemente para ver un futuro brillante como nunca lo hemos visto. Una sola promesa de Dios es suficiente para ver un cambio en nuestras vidas y ver la mano de Dios manifestarse como nunca antes. Una promesa de Dios es suficiente. Josué tomó una. Nosotros en la Biblia tenemos más de 3,000 promesas para ordenarnos. Hay promesas de restauración, hay promesas de sanidad, hay promesas de que su gracia nos perdona, hay promesas de restauración sobrenatural, hay promesas de protección. Hay promesas de que yo y mi casa serviremos a Dios aunque no entendamos cómo están pasando las cosas. Hay promesas de Dios que necesitamos adueñarnos, porque la provisión y la bendición de Dios están en las promesas cuando uno lo cree. Valentía, fe y obediencia es necesario. Josué se apropia de esto cuando Dios le dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti, le dice Dios. Josué 1-5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. ¿Será que Dios sabía que Josué se tenía que enfrentar a 31 reyes? ¿Será que Dios sabía que Josué en un momento, cuando Él le diga que sí a Él, se iba a tener que enfrentar con 31 reyes para que Él pueda introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Y por qué pensás que va a ser fácil con vos y conmigo? ¿Por qué pensamos que nos va a costar y nos va a doler? Dios no es un Dios que de repente hace la varita mágica y todo parece y no tenemos que hacer nada. Claro que sí, Él obra, sí. Pero requiere valentía y convicción, obediencia a nuestro corazón, sabiendo que aunque se levante la tormenta más fuerte, aunque parece que todo el mundo se viene en contra de nosotros, aunque parece que la sanidad no está llegando, aunque parezca que la restauración está tardando en llegar, aunque parece que nuestra familia se cae a pedazos, hay una promesa que necesitamos adueñarnos, y es que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y es que pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y es que nuestros mejores días están por delante, porque Dios no ha visto nunca y nunca va a ver un hijo pródigo solo, porque Él pone a los que están solos, a los que están solitarios y los ubica en familia. Promesas de Dios que tienen que ser nuestras.
Dios nunca nos soltó y no nos va a soltar ahora. Pero hay una promesa que necesitamos adivinarnos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. ¿Y qué promesa hoy vas a hacer en el 2024 que será tu promesa para el 2025? ¿Sabes? Y siempre pensé que había algo especial con la gente especial. Incorrectamente pensé que eran algunos los que tenían algo de parte de Dios. Pensé que eran algunos que tenían el toque o la varita de Dios, o el favor, o la gracia, o la unción. Pensé que era para algunos, pero ¿sabes lo que entendí? Que la unción, la gracia de Dios, los favor, el touch de Dios, la mano de Dios en nuestra vida, no viene de una forma milagrosa por simplemente pasó y pasó. Hay una unción que se derrama cuando nosotros tomamos una decisión, siendo responsables, siendo obedientes y teniendo una convicción en nuestro corazón. Te quiero explicar esto. Generalmente en el Antiguo Testamento, una persona, un profeta, oraba por un líder y ahí lo ungía para que sea rey, para que pueda liderar al pueblo. En este caso, Josué no tuvo una intervención divina ni especial donde fue derramado aceite sobre su cabeza. Sí hubo imposición de manos de Moisés sobre Josué, pero miren lo que pasa y lo que dice. En Números 27, 18, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Ponlo delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Miren lo que dice: y dale instrucciones en presencia de ellos. En otras palabras, no hubo algo mágico que pasó entre Moisés y Josué. Sí hubo un acto espiritual en donde oró por él. Pero lo que Moisés dice es que le dio instrucciones a Josué de lo que debía hacer en su futuro. En otras palabras, la unción viene cuando vos y yo tomamos responsabilidad de las cosas. Hay una gracia especial cuando vos decís: Señor, ¿sabes qué? Contás conmigo para llevar esto a otro nivel. Hay una unción especial que se derrama cuando estamos comprometidos para que el reino de Dios avance. Hay algo especial que pasa cuando dices: Señor, ¿sabes qué? Heme aquí. No tengo dones, no tengo talentos, no sé hablar con un micrófono, no sé sonreír a la gente, no sé orar por la gente y que pase algo milagroso. Pero ¿sabes qué? La responsabilidad que vos pongas hoy en mi mano, yo la voy a hacer crecer. Hoy yo decido ser valiente y comprometerme con la unción y con lo que vos vas a poner en mi mano. No sé cómo lo vas a hacer ni de qué manera, pero eso no es mi problema. Yo decido creerte que lo que hoy tú pongas en mi mano, lo voy a hacer creer, lo voy a hacer crecer para que el reino de Dios avance, para que Uruguay sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo, para que más personas declaren que tú eres incomparable, que no hay nadie como vos, que tú eres digno. Esto no se trata de dones y talentos, esto se trata de una unción que se desprende cuando le decimos que sí a Dios. Mi pregunta para vos hoy: ¿qué le estás diciendo que no a Dios, que tiene que ser un sí? Que se terminen las excusas este año, porque hay mucho más de Dios para tu vida, lo creo con todo mi corazón. Aún no has visto nada para tu familia, aún no has visto nada para tu negocio, aún no has visto nada en tu ministerio, aún no has visto nada en tu trabajo, aún no hemos visto nada Hillsong Montevideo, porque sabemos que estamos enfocados en la visión que hay por delante y no pararemos hasta que personas en todo Uruguay declaren que no hay otro nombre igual como el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de levantar nuestra mirada, soltar lo que no fue, mirar hacia el futuro y comprometernos con convicción y obediencia a Dios. Y veremos milagros suceder como nunca antes.